Una vez culminada la línea de gradiente, vamos a guardarlo por si acaso, ¿a qué procedemos? Una vez que nosotros ya hemos terminado nuestra línea de gradiente, se procede a ya empezar lo que viene a ser el diseño en planta. Aquí en lo que es la línea de gradiente solo nos dice un diseño tentativo. Ya en lo que ve el diseño en planta, ahorita lo vamos a hacer. Vamos a desarrollar el diseño en planta y vamos a trabajarlo adecuadamente, ¿no? Con toda la normativa. Entonces empezaremos, no creo que hoy día terminemos el diseño en planta, tenemos las clases hasta las 7, probablemente hagamos una pequeña parte, ¿no? Porque antes tenemos que configurar y todo eso, tengo que explicarles muchas cosas, porque ya estamos entrando a la parte fuerte, al diseño en planta. Bueno, sigamos. Luego de esto tenemos que irnos a ver lo que viene a ser la velocidad de diseño. Aquí sí hay un pequeño problema porque muchos diseñadores usan lo que viene a ser la velocidad de diseño para diseñar, lo cual es incorrecto. Ahorita les digo por qué. Nosotros nos vamos a la velocidad de diseño y también abrimos lo que es la clasificación. Dice carretera de tercera clase, por demanda de tercera clase. Por orografía, terreno accidentado tipo 3. Y ya está, automáticamente te dio que las velocidades que puedes usar en esta vía son de 30, 40 y 50. ¿Dónde está esto? En la norma. Vas a la norma. A ver, ¿dónde está el...? Aquí está. ¿Dónde está? Necesito... Pack de G, aquí está. En el Pack de G yo tengo ya mi norma que les pasé, lo que yo consideré conveniente subrayar en los años de trabajo. Entonces aquí ya está aquí está lo que viene a ser la norma. Está por la página abajo. Aquí está lo que viene a ser mi norma, mi propia norma ya subrayada con las partes más importantes. Aquí está. A ver, aquí está. La velocidad de diseño. Dice que, bueno, es la velocidad escogida para diseñar, entendiéndose que será la máxima que se podrá mantener con seguridad y comodidad. ¿Dónde está? ¿De dónde saca estos valores? El software. 30, 40, 50. ¿Por qué? Por esto, mira. Aquí, a ver, es más abajito. Carretera de tercera clase. Aquí está, carretera de tercera clase. Terreno accidentado le pusimos porque es el que más manda. Y aquí tenemos nuestras tres velocidades. Tenemos velocidad de 30, tenemos velocidad de 40 y tenemos velocidad de 50. Eso es lo que viene a ser nuestras velocidades para nuestro trabajo, ¿no? Las velocidades de diseño de un tramo homogéneo. Entonces eso es lo que está acá. Y muchos dirán, ¿qué es un tramo homogéneo? Porque aquí te dice simplemente, si ustedes ven, rangos de la velocidad de diseño en función a las condiciones de la carretera por demanda y orografía. Velocidad de diseño de un tramo homogéneo. ¿Qué es un tramo homogéneo? Aquí está. Aquí también te dice tramo homogéneo. Ahí aparece rango. Aquí está. Puedes usar 30, 40 y 50, pero tenemos un tramo homogéneo. ¿Qué es ese tramo homogéneo? Nos dice que la longitud mínima de nuestro tramo es 3 kilómetros y la velocidad entre varios tramos puede ser máximo la diferencia de 20. Aquí vamos a hacerlo, mira. Un tramo homogéneo es un tramo de carretera, por ejemplo. Por ejemplo, desde acá hasta acá. Es un tramo de carretera donde uno debe mantener la misma velocidad de diseño. No puedes cambiar. Aquí digamos velocidad con 30 o 40, no sé, la que hayas decidido, ¿no? Por acá también vamos a seguir yendo con la velocidad con 30. Listo. Y aquí vamos a seguir con la velocidad de 30. Vamos a diseñar con eso. Entonces, eso es un tramo homogéneo. Homogéneo porque debe mantenerse la velocidad. O sea, va a ir 30 acá, 30 acá, 30 acá, en todo ese tramo homogéneo. Uno no puede cambiar la velocidad así a querer, sino la norma te dice, si tú quieres cambiar de velocidad de diseño, por ejemplo, de 30 a 50 o de 20 a 30 o de 30 a 40, genial, lo vas a cambiar, pero siempre en cuando no sea un cambio en una longitud menor a 3 kilómetros.
O sea, ese cambio, digamos, aquí está 30, 30, 30, y por acá va a ser el otro lado de la vía, ¿no? Por ahí, ya está. Digamos, supongamos, es una suposición, que desde acá hasta acá esto tiene 3 kilómetros. Ya está. La norma te dice, tienes 3 kilómetros, está bien. Hasta ahí pues tienes que mantener la misma velocidad y de ahí tienes que no cambiar, no tienes, sino que puedes cambiar, te dice. Una vez que has cumplido esos 3 kilómetros, recién puedes cambiar la velocidad. Y acá diríamos, la velocidad acá lo pondremos ya también 40. Ya está. En otros 3 kilómetros también, ¿no? Son 3 kilómetros. Otro aquí también será 2 kilómetros, ¿no? Ya 2 kilómetros, digamos 3 kilómetros, 2 kilómetros. Ya hemos cambiado la velocidad. Digamos, más antes también ha habido un tramo de carretera, así. Ya está. Aquí. Digamos que este tramo son de 4 kilómetros. Lo que tú tienes que hacer es separar hasta 3 kilómetros y ahí puedes mantener la misma velocidad. Digamos, no sé, velocidad 50 por acá. Y el otro kilómetro se queda, ¿no? Para otro tramo. Eso es lo que es un tramo homogéneo. Un tramo donde debe permanecer la velocidad de diseño. Y aquí el software te dice que el tramo homogéneo es de 3 kilómetros. O sea, durante 3 kilómetros tú no me puedes cambiar la velocidad de diseño. Y eso en la norma, ¿en dónde está? Me dirán. En la norma también está, aquí está. Tramo homogéneo. La longitud mínima de un tramo homogéneo de carretera con una velocidad de diseño dada debe ser de 3 kilómetros para velocidades entre 20 y 50 kilómetros por hora. Lo que está acá. Velocidades en 30, 40, 50 debe ser, dice, de 3 kilómetros. Aquí está. Y de 4 kilómetros para velocidades entre 60 y 120 kilómetros por hora. O sea, ahí ya te da las disposiciones, la norma, ¿no? Entonces, y aquí te dice, en el software, 3 kilómetros. Simplemente lo jala de la norma. Toda la normativa lo hace el software. Ya te ayuda, ¿no? Ya no estás yendo ya a la norma, ¿no? Este es el software, te lo hace todo. Entonces, tú dices, ¿y ahora qué es la diferencia de velocidad entre tramos? Fácil. Aquí tenemos un tramo homogéneo, digamos. Como que hicimos, no lo debía borrar. Aquí tenemos otro tramo. Aquí tenemos otro tramo homogéneo. ¿Qué quiere decir eso? Mira. Digamos que acá estés yendo con una velocidad de 50. Disculpen la letra. No lo puedo escribir bien en la pizarra virtual. Ya. Digamos. Y aquí nos dice la diferencia de velocidad entre tramos debe ser 20 kilómetros por hora como máximo. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que entre este tramo homogéneo 1 y este otro tramo, tiene que ser una diferencia de velocidad como máximo de 20. Si yo le pongo aquí 80, no vale, estás haciendo mal. Lo hiciste mal, no vale tu trabajo. Ahí me lo he borrado todo. A ver, le borro. Entonces aquí estaba con 50, aquí estamos con 80. Entonces, como les dije, si estás con 80, entonces ya pues no vale eso, ¿no? Tachado. No puedes poner ahí 80, te dice. Porque, a ver, si fuera 50, ¿qué velocidades puedo usar a sus tramos aledaños? Dice como máximo 20. Puedes usar 60, puedes usar 70. Puedes usar también 30 y puedes usar 40. Entonces, esas son las velocidades que yo puedo usar para mi 50. En un tramo homogéneo. Pues. Para ese 50 yo puedo usar 30, 40, 60 y 70 en los tramos aledaños. Si yo quiero poner, digamos, 80 como acá, no puedes. La norma te dice que no. La máxima diferencia de velocidad entre tramos es de 20 kilómetros por hora. Entre tramos consecutivos, por supuesto. Solo eso. Entonces, eso es lo que te habla la norma sobre la velocidad. ¿Dónde lo encuentro eso? Me dirán. Eso también está en la norma. Vamos a la norma y aquí abajito te dice la diferencia de su velocidad de diseño. A ver, es necesario establecer un tramo con longitud menor a la especificada. La diferencia de su velocidad de diseño con la de los tramos, esto es otra cosa, es caso especial. Eso ya es para un caso especial. Aquí está, en la 2. La diferencia de la velocidad de diseño entre tramos adyacentes no debe ser mayor a 20 kilómetros por hora, que es lo que está acá. Diferencia de velocidad entre tramos, 20 kilómetros por hora como máximo. Eso es lo que dice la norma, ¿no? En cuanto a lo que viene a ser la velocidad de diseño. Hasta ahí. Ya,
Ya está hecho lo que es la velocidad de diseño. Ya hemos definido lo que es el rango de velocidad de diseño. Vamos a definir ahora lo que son los tramos homogéneos. Bueno, perdón, ya hemos definido los tramos homogéneos. Vamos a definir lo que... Ahora sí vamos a entrar a lo que es el diseño en planta. Aquí está, nuestro diseño geométrico en planta. Esto ya tiene más cositas, más herramientas. Y a la velocidad de diseño lo podemos cerrar ya, ¿no? Ya no es necesario, aunque sí. Ay, no lo hemos guardado. Tenemos que guardarlo, si no, los datos no se guardan. Ya está. No, perdón. Listo, ahí le doy en guardar. Y si ustedes observan, me ha traído los datos aquí abajo. También te trae los datos ahí, datos dinámicos. Y lo cierro. Ahora sí, si lo vuelves a abrir, ahí están los datos, porque lo hemos guardado. Sigamos. En el diseño geométrico en planta, abramos esto, nos dice 30, 40, 50. Aquí tenemos que poner o bien 30, o bien 40, o bien 50. Generalmente se trabaja con el menor, por lo menos en lo que vienen a ser vías de tercera categoría. Vamos a trabajarlo con 30 para no tener muchos problemas. Yo lo voy a trabajar con 30. Listo, lo cierro y aquí está. En el caso de 30 kilómetros por hora, primeramente debemos ver ahora pasar a lo que es a la curva circular. La curva circular. Ah, nos faltó algo. Velocidad de diseño también podemos imprimirlo. También te piden ese informe. Bueno, esperamos a que termine esto. Y listo, aquí está. Ya te lo puso en un formato Excel. ¿De dónde saca esto? De la tabla 204.01 de la norma, por supuesto. El rango de la velocidad, aquí está. ¿Y de dónde saca el tramo homogéneo? También está en este tópico 204.01. Y ahí está, ¿no? También a PDF si deseas lo llevas. Entonces, todos estos beneficios te da el software, ¿no? Ahora sí, al tema fuerte. Curva circular. Nosotros debemos primeramente definir la ubicación de la vía. Según nuestra clasificación, es una carretera de tercera clase. Entonces pondremos acá, bueno, en la ubicación sería terreno accidentado tipo 3. Tipo 3 será plana ondulada, accidentada o escarpada. A ver, será accidentada y escarpada, ¿no? Ya está en el tipo 3, dice, accidentada o escarpada. Terreno accidentado tipo 3, área rural, accidentada o escarpada. El radio mínimo nos dice que es de 25. Y aquí dice cruce de áreas urbanas. ¿Dónde está ubicado la vía? ¿En áreas urbanas o está en áreas rurales? Entonces, puede ser en áreas urbanas cuando trabajas en lo que viene a ser en la ciudad, o áreas rurales cuando trabajas en lo que viene a ser en campo, ¿no? Y nos indica que la zona rural, el peralte máximo es de 8%. Eso es lo que nos indica. 30. Ya. Ahora, ¿qué pasó acá? ¿Por qué no me trae este dato? Accidentada o escarpada. Ya. En cuanto a la longitud en tangente, también mínima en S, mínima en O y la longitud máxima te da. Mínima en S, 42 metros, mínima en O, 84 metros y máxima 500 metros. El vehículo de diseño. La longitud en tangente, ahorita les digo en qué punto vamos a encontrar de la norma eso. Ahorita les menciono eso. Y en cuanto al sobreancho, generalmente se trabaja con un omnibus B2. La mayoría de veces se va a trabajar con un omnibus tipo B2. Y básicamente, a ver dónde está. Lo vamos a guardar. Ya, lo vamos a guardar. Y ahí te trae todo, ¿no? Todos los datos te baja abajo. Volvemos a abrir el diseño en planta. Y bueno, ya tenemos todos los datos completos, ¿no? Ahora empecemos a trabajar, a explicar el porqué de cada uno de estos. Estamos trabajando el diseño en planta, la velocidad de diseño de 30 km por hora. Y bueno, aquí diremos el radio mínimo para prescindir, ha aparecido más datos. Ya, mire. En cuanto a la ubicación de la vía, esto lo vamos a encontrar en la norma
A ver, ¿dónde está? Aquí está. En cuanto a lo que viene a ser los radios mínimos, ahorita les voy a explicar varias cosas aquí. A ver, ¿dónde está? El pack de G, ¿dónde está? Pack de G, aquí está. Aquí está. Listo. Entonces vamos a empezar con lo que viene a ser la curva circular. Esto quiero llevarlo al otro lado para que me deje trabajar. Creo que no se puede. A ver, debe estar más abajo. Aquí está. Por acá. Aquí está, listo, aquí está. Radios mínimos y peraltes máximos para diseño de carreteras. ¿Cuál es la? Vamos a trabajar a la par con la norma, ¿no? ¿Cuál es lo que hemos usado? Hemos usado área accidentada o escarpada. Esto hemos usado. Esto hemos usado. Listo. Nos dice ahora, para eso, la velocidad de diseño, ¿cuál ha sido que has usado? La 30, ¿no? La de 30, aquí está. Esto no, acá no es. Este no es el cuadro de radios mínimo. Aquí debe haber otro. Es longitud mínima en ese. Plana o ondulada. Ya, está bien. Hemos usado este y este. ¿Y cuánto es el radio mínimo? Nos dice 25. Ese es el radio mínimo para nuestra carretera. Y es lo que nos da la norma, mira. El software. Área rural o accidentada. Ya está. Radio mínimo 25 metros. Es lo que te dice. O sea, te ayuda básicamente en ya que no veas la norma, sino hasta estar viendo en dónde se ubica y todo eso. Ese es el radio mínimo para una curva circular. Ahora, para el caso segundo, la ubicación de la vía, dice. Zona rural tipo 1, 2, 3 hemos puesto. Y el peralte es 8%. ¿Dónde está esto? Esto está más abajo. Aquí están los peraltes. Aquí dice peralte. Lo que viene a ser el peralte. Peralte máximo. Aquí. 4% para áreas urbanas. Aquí también te dice peralte. Zona rural 1, 2, 3. 8% te dice. Aquí zona 3 o 4. Se repite también. 12%. Y al final zonas con peligro de hielo, ¿no? En el caso de que fuera las zonas con peligro de hielo, también te dice que el peralte máximo será del 6%. Zonas con peligro de hielo. Las altoandinas. Ahora, y ustedes me dirán, pero ingeniero, acá hay un 3 y acá también hay un 3. ¿Cuál uso entre los dos, no? ¿Cuál puedo usar? ¿O cuál es lo recomendable? Yo sugiero siempre en carreteras de tercera categoría por lo menos, si es que es un terreno accidentado, usar este de acá. No te dice la norma cuál debes usar, sí o sí, pero por recomendación, yo uso este de acá. Porque el peralte máximo es el 8% y en este es 12%. ¿Por qué? Más adelante les voy a explicar lo que es la longitud de transición de peralte. Eso se los voy a explicar un poco más adelante. Entonces, cuando hablemos de la longitud de transición de peralte, les explicaré que mientras más peralte tenga, necesita más longitud de transición. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por lo menos en nuestras vías hacemos así curvas casi cercanas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como están casi cercanas, la tangente no nos alcanza para poder trabajar lo que viene a ser la longitud de transición de peralte. La tangente no te alcanza. Entonces, mientras más alto sea el peralte, más longitud de transición. Y como la norma te dice que este puedes usar para el 1, para el 2 o para el 3, y este para el 3, para el 4, yo siempre recomiendo usar este de acá. Siempre usen ese porque es menor lo que son es menor los peraltes y es más agradable trabajar cuando tienes longitud de transición más pequeñas. Esas longitudes de transición son los que molestan un poco en el diseño. Ya van a ver mi forma de diseñar y cómo es que yo asumo esas longitudes de transición de peralte. Ahorita quizás no lo entienden mucho. En posteriores sesiones se va a explicar qué es la longitud de transición de peralte.
Eso se les va a explicar ahí, a detalle, con un gráfico 3D, ahí les vamos a explicar. Listo. Entonces ya les dije cuál. Entonces ya estamos acá, ¿no? Entonces hasta aquí está usando peralte máximo 8%. Longitud mínima. Esto es la longitud mínima de la curva, que pocas veces se cumple, que solamente es por una cuestión formal. ¿De dónde saca la longitud mínima de la curva? Eso está acá. Aquí está. Aquí te dice que la longitud mínima de la curva tiene que ser 3 veces la velocidad. O sea, en nuestro caso, 3 por 30, ya te lo hace el software, ¿no? 3 por 30, 90. Pero generalmente nunca vas a poder cumplir eso. Las curvas, aquí dice que la longitud mínima debe ser 90. Pero generalmente las curvas, la longitud mínima oscila, no longitud, sino la longitud de las curvas oscila entre 20, 25, 30, 35. Eso es la longitud de las curvas. Y esto, entonces, lo que te dice formalmente es, tu curva tiene que ser grande, de tamaño 90. Pocas veces se cumple, difícil hacer cumplir eso. Las curvas, por lo menos en carreteras de tercera categoría, quizás en primera y segunda categoría cumpla, tranquilo. Pero por lo menos en las carreteras de tercera categoría ya no se puede hacer cumplir esto. Y es imposible que te cumpla esto. Entonces, hasta ahí ya solo está puesto por una cuestión formal. Nada más. No es que, por lo menos yo no cumplo esa parte. Porque no me permite diseñar adecuadamente. Ahí sí ya son demasiado grande, ¿no? La curva es demasiado grande. Hasta aquí creo que es lo que es todo en cuanto a una curva circular. Y ya ven, el software te lo hace todo eso, ¿no? Básicamente el software está ya... la norma está en el software en sí. La norma está dentro del software y todo te lo hace este software que yo mismo he diseñado. Esto. No es que me lo hayan diseñado, yo mismo lo hice, tengo la autoría de este software y este software te ayuda bastante. Ahora pasemos a la longitud en tangente, donde siempre muchos discrepan acá en lo que es la longitud en tangente, ya que la norma te dice varias cosas en cuanto a lo que viene a ser la longitud de tangente. Pero yo les voy a enseñar, si alguien les dice algo sobre la norma, dónde lo encuentras en la norma, por qué esto, por qué aquello, todo les voy a explicar. Todo lo que he aprendido en mis años de experiencia. Ahora sí. La longitud en tangente, ¿dónde lo encuentras en la norma? Está más arriba. Diseño en planta, un poquito más abajo está. Aquí debe estar. No, muy abajo me he pasado. Aquí está. Longitudes de tramos en tangente. Les explico. La longitud mínima en S. Ahí está, ¿no? La longitud mínima en S. Entonces, ¿qué es la longitud mínima en S? La longitud mínima en S viene a ser cuando hay una curva en un sentido y la otra curva está aquí en otro sentido. Entonces, tiene que haber, dice que una longitud de tangente mínima acá según la velocidad. ¿Cuánto debe ser? Dice 42 para nuestro caso. Para 30, ¿no? Nos vamos al software y dice 42. Ahí está. Entonces, eso es en el caso de en S. Son curvas reversas. Uno va en un sentido y el otro va en otro sentido, ¿no? Uno va hacia la derecha y el otro va hacia la izquierda. Longitud mínima en O. Bueno, esos son, en este caso, es, por ejemplo, tienes una curva por acá y tienes otra curva por acá. Entonces, la tangente aquí debe estar acá. Esta es la tangente mínima, ¿no? Perdón que no la he hecho recto. Ahí está la tangente, ¿no? Entonces, esa tangente, en nuestro caso, tiene que ser, dice, de 84. Eso es en O. O sea, a eso se le llama longitud mínima en O. Es de 84. Lo mismo que te pone acá, 84. Y la longitud máxima, o sea, entre una curva y entre otra, la longitud máxima que puede haber es de 500, dice. ¿Por qué? ¿Por qué existe una longitud máxima? ¿No sería mejor que todo vaya en tangente? Esto más por el factor somnolencia, o sea, por el factor sueño.
Generalmente los conductores a esta velocidad de 30 van yendo, y especialmente en la noche se pueden quedar dormidos si es que todo va en tangente, ¿no? Entonces por eso es que siempre debes poner curva, aunque sea de por gusto, para una mayor seguridad. Eso es lo que te da la norma también. Máxima 500. Ahora sí. Sigamos. ¿Dónde está? ¿Está grabando? Sí. Mire. Lo siguiente viene a ser preguntarles, ¿alguna vez se va a cumplir esto? En mi experiencia que he tenido, nunca he podido cumplir esto. No se puede, es imposible. En la experiencia de los trabajos que yo he hecho, en los diseños que he hecho, nunca se puede cumplir esto. ¿Por qué? Generalmente yo uso velocidades de 40 para algunos proyectos. Y casi me dice 56, digamos 60 metros entre curva y curva. Es casi imposible poner 60 metros entre curva y curva. ¿Qué es lo que le pasa si yo le pongo 60? Lo que va a pasar es que va a ocasionar una enorme cantidad de movimiento de tierras. Entonces lo formal acá, ¿qué hago ahora? O sea, digamos un día vienen y ven tus curvas así, aquí una curva y aquí a la cerquita hay otra curva así. ¿Qué ha pasado ahí? Digamos, eso es para el caso de cuando, no sé, venga tu superior y te diga, ¿por qué no has cumplido las longitudes de tramos en tangente? Porque todos, he visto en otros cursos, siempre enseñan tramos en tangente, tanto tiene que haber, y todavía lo cargan al Civil 3D, creo que le ponen su norma ahí, que te tache si no lo cumples. Yo les digo, en mi experiencia es casi imposible cumplir estas longitudes. Son demasiado grandes. Y ahora el problema es, y ahora, pero ¿cómo me salvo si es que me supervisan y ahí entran y me dicen, ¿por qué no se ha cumplido esta parte? ¿Cómo te salvas? Fácil, fácil. Yo he encontrado en la norma un punto pequeño, donde básicamente todo esto lo bota a la basura, ¿no? Te dice, no, esto no te sirve así. La cuestión es saber cómo sustentas eso. Pocas personas saben cómo sustentar eso. O en este curso se les va a enseñar cómo vas a sustentar si es que no has cumplido esto. Entonces ya saben, pocas personas conocen esto, ¿no? Solo en los cursos que yo dicto, ahí no me explico punto a punto cómo hacer esto, cómo hacer aquello, por qué, y entre otras cosas. Entonces yo te digo ahora, mira, debe estar por acá. A ver, a ver, a ver. Aquí debe estar. A ver, ¿dónde está esto? Si no mal recuerdo, está por acá, a ver. Estéticos, referible. No son deseadas las cruces del mismo sentido cuando entregues un tramo en tangente. Será preferible las curvas sucesivas en sentidos opuestos. ¿Dónde está esto? A ver, ¿dónde está esto en la norma? A ver, si no me equivoco está un poco más arriba, creo. Un poco más arriba, a ver. ¿Dónde está? Si no me equivoco lo he subrayado y no lo encuentro, a ver. Demasiado largo, monótonos, deslumbramiento, es preferible reemplazar. A ver, a ver, a ver. Aquí está. Justo está aquí. Escondido. Eso que ven ahí, miren. Eso que ven ahí. Lo voy a leer, dice. La extensión mínima de la tangente intermedia entre dos curvas, por supuesto, ¿no? O sea, en el caso de curvas opuestas sin espiral, o sea, en el caso de curvas sin espiral, a ver, en carretera,
en estos temas de diseño, por lo menos en este curso, no vamos a avanzar lo que es la espiral. ¿Por qué no la espiral? Porque en carreteras de tercera categoría casi nunca se usa la espiral. La espiral tiene que ser grande, entonces es imposible. Esto por favor anótenlo si desean. En el caso de curvas opuestas sin espiral, la extensión mínima de la tangente intermedia deberá permitir la transición del peralte. O sea, ¿qué te dice? Simplemente te dice que la tangente que tú puedes tener, la mínima tangente que tú puedes tener, es la que te permita la transición de peralte, la que te permite hacer una correcta transición de peralte. Eso dice. En el caso de curvas opuestas sin espiral, la extensión mínima de la tangente intermedia deberá permitirte la transición de peralte. Automáticamente se contradice el mismo. Aquí dice longitudes de tramos en tangente, longitud mínima. Pero aquí te dice otra cosa. Entonces ya, si es que alguna vez les dicen por qué ha sido esto, o por qué no has usado las longitudes de tramos en tangente, o por qué no lo has respetado, básicamente también la norma te dice que la extensión mínima de la tangente debe ser la suficiente para transicionar el peralte, nada más. Entonces esto ya, y entre ambos, en una comparación entre esto y esto, este es muchísimo menor, ¿no? Muchísimo menor que este de abajo. El de arriba es pequeño. Yo recomiendo generalmente entre curva y curva 22.5 metros. Tranquilo pasa eso. Una tangente de 22.5 metros entre curva y curva, suficiente para hacer transicionar el peralte y estar respetando la norma. Entonces ya saben si es que lo hacen, ¿no? Como les dije, es casi imposible cumplir esto. Es demasiado, es muy difícil. Lo podríamos cumplir a costa de un excesivo movimiento de tierras. Pero la norma también te salva de eso, ¿no? Aquí tienes una pequeña, si quieren, no le he subrayado, no recuerdo por qué. Ahí tienes una pequeña observación en la norma si es que quisieras sustentar por qué no has usado la longitud de tramo en tangente mínima, ¿no? Entonces ya son cosas que uno ya aprende con la experiencia, ya sabe en qué parte de la norma se ubica, ya uno ya no lo pueden decir mucho en esa parte normativa, ¿no? Hasta aquí, señores, entonces ya, aquí está, ¿no? Entonces, básicamente, ¿por qué está esta longitud mínima en tangente acá si no lo vamos a cumplir? Por una cuestión de formalidad nada más. Ahí te dice mínima en S, mínima en O y máxima, ¿no? Puedes cumplirlo, sí, es factible en algunos casos y en otros casos no lo vas a poder cumplir. Listo. Ya explicamos lo que es la longitud mínima en tangente. Antes de pasar al sobreancho, me gustaría pasar antes a lo que son las curvas de transición. ¿Qué son las curvas de transición? Las curvas de transición son básicamente espirales, ¿ya? Las curvas de transición son espirales, nada más, es todo. Las curvas de transición son las espirales, a eso se refiere. Entonces yo les digo, aquí pocas personas logran entender esto y lo diseñan mal generalmente. Un minuto, por favor. Les estaba diciendo que esto. Eso se refiere a las espirales. ¿Qué es una espiral? Bueno, ahorita les digo. Ahorita les explico a detalle cómo es esto. Generalmente, cuando los diseñadores no entienden muy bien eso es lo que es longitud mínima para prescindir, que el radio mínimo, que esto, no entienden muy bien lo que es eso. Ahorita les voy a explicar yo. Ya con esto va a quedar claro para siempre. Aquí está. Primero les digo, a ver, ¿dónde está? A ver. Bueno, los explicaré acá nomás. Miren, ahorita les digo dónde está. Nosotros, en el diseño de una carretera, tenemos lo siguiente. Tenemos siempre una tangente. Y aquí tenemos otra tangente. A ver, voy a poner esto más a este lado porque esto quiero explicarlo bien. Esto no. Ya mire. Nosotros tenemos esto, mire. Tenemos una tangente por acá. Y otra tangente por acá. Vamos a hacer dos casos. Una tangente por acá
y otra tangente por acá. Aquí es donde debemos de tener cuidado los diseñadores. Muchos cursos he visto donde dicen radio mínimo 25 y a todo le ponen 25. Eso está mal. Está muy muy mal lo que hacen eso. He visto varios cursos así donde les explican, no sé si serán personas especializadas o solamente quizás técnicos, no sé quién dictarán esos cursos, y ahí bueno, es donde el diseño sale pésimo. Y también la cantidad por lo que cobran, ¿no? Imagino. No se capacitan, ¿no? Aquí, mira, y les voy a explicar algo muy importante. Este radio mínimo que te dice la norma no es en sí no es en sí un radio mínimo directo, así decirte, ya, en tu diseño utiliza 25 metros. No. Ese radio mínimo te dice que tienes que poner, aquí lo voy a hacer, aquí una curva con radio 25. Pero, te dice, pero ahí no acaba, te dice, la misma norma te dice ahí no acaba. Ahí te dice, todas las curvas tienen que llevar espirales, te dice la norma. Todas las curvas llevan espirales. ¿Y qué es una espiral? Una espiral es otra curva que viene atrás. Lo voy a borrar un poquito, me ha pasado. Es otra curva que viene atrás y también al final. Dos curvitas. Son dos curvas, ¿no? Así. Esas verdecitas que dibujé se llaman espirales. Vienen al inicio y vienen al final. La norma siempre te dice, la norma si tú lo vas a leer bien, la norma te dice, sí, está bien, te doy radio mínimo de 25 metros. Sin embargo, tú como diseñador tienes que leer bien la norma y ahí mismo te dice, todas las curvas tienen que usar espirales. Y esas espirales siempre son generalmente de 30 metros. Siempre son de... Las espirales siempre tienen 30 metros. 30 acá, 30 acá, 60. Y más nuestra curva, 30 más, 90. Ya es casi imposible hacer cuadrar esto en un diseño. Entonces, ¿qué es? Y la norma te da otra opción. Te dice, ahora, si tú no le quieres poner espirales, si tú quieres tachar, quieres salvarte de las espirales, si tú no quieres poner espirales, entonces cúmpleme lo que te doy después. El radio mínimo para prescindir de la espiral, te dice. En sí, el verdadero radio mínimo es este de acá, no este. Este radio mínimo sí es 25, pero tienes que ponerle espirales, lo cual no te conviene. Por lo menos en carreteras de tercera categoría no te conviene. En segunda, primera categoría, sí, ahí sí puedes poner normal. Pero en carreteras de tercera categoría, no te convienen las espirales. Porque son demasiado grandes. 30 metros a un lado, 30 metros al otro lado, ya son 60 metros, 90, casi 100 metros te lo comes en una sola curva, que es casi imposible cumplir. Entonces ahí, en sí, como les dije, el verdadero radio mínimo es el que está acá abajo. El que dice radio mínimo para que te salves de las espirales. Para que no uses las espirales. Y tú dices, ya, perfecto. Entonces, ahora tengo que poner un radio mínimo de 55. Para que no le ponga espiral. Y ese es el verdadero radio mínimo. Entonces, ahí es esto ya les dije, ¿no? Ya les di el truco, ¿no? Ya les di el truco del diseño correcto, del diseño adecuado. En sí, este de acá no es el radio mínimo. El radio mínimo es este de acá. El que te va a permitir deshacerte de las espirales. Porque te dice que si no tienes una curva de transición, si no quieres poner la curva de espiral, entonces primero como mínimo 55 metros. De ahí recién vas a poder poner las curvas sin espirales. Y eso te lo dice la norma. Y eso es lo que pocas personas entienden.
Generalmente dicen 25 y ya todas las curvas le ponen 25, 25, 25, 25. Lo cual es un error, está mal. Es un pésimo diseño. Y bueno, la norma también no es muy, como les digo, no es muy fácil de comprender en estos aspectos, ¿no? Es mejor siempre la experiencia, ya te dice a uno cómo debes de diseñar, qué partes debes tomar en cuenta. Eso es en cuanto a lo que viene a ser las espirales y la radio mínimo, ¿no? Ya saben, el radio mínimo es como depende, no siempre va a ser no va a ser este es con espiral, y para que te salves de la espiral usa el radio mínimo para prescindir. Perfecto, señores, ya les expliqué esto. ¿Y dónde está esto en la norma? Me dirán. Por gusto quizás les digo así, no, mira, está acá. Aquí está. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está, mira. Aquí está. Radios circulares que permiten prescindir de la curva de transición. O sea, ¿qué pasó? Uy, se me pasó. Aquí está. Cuando no exista curva de transición, el desplazamiento incentivo, bueno, te explica por qué debes poner, por qué no debes de poner, ¿no? Aquí te dice, ¿no? Radios circulares, para que tú te puedas escapar de la curva de transición, entonces va a depender de la velocidad, ¿no? Y también, y ahí te dice, para una velocidad de 30, tú tienes que tener mínimo 80, un radio para que te salves de la espiral. 40 y así 150 y así, ¿no? Tú estás usando una velocidad de 50 y su radio mínimo es pequeño. En sí, que si no me equivoco es 75, 90. Son pequeños en sí. Pero eso no es el real, como les dije. No uses este radio mínimo. Siempre piensa, este viene con espirales, este viene sin espirales. Este es el verdadero radio mínimo para usar sin espirales. Pero ustedes me dirán, pero aquí dice 55 y no 80. Para 30. Sí, es porque también tienes que leer más. Debajo te dice radios que permiten prescindir de la curva de transición en carreteras de tercera clase. Es muy diferente. Nosotros estamos diseñando una carretera de tercera clase. No es, ahí tienes que leer bien también. Te dice, perfecto. En este caso, como es de tercera clase y comprendemos cómo son las superficies en esos casos, vamos a usar 30. Para 30 km por hora vamos a usar 55 como radio mínimo. Y eso es lo que te trae acá. O sea, en sí, tu radio mínimo es 55. No puedes bajar de eso. Eso es lo que viene a ser las espirales. Y lo que viene a ser cuándo usar la curva circular, cuándo no usar las espirales. Debo usar las espirales, no debo usar las espirales. ¿Cuál es el radio mínimo verdadero? Todo eso, esas preguntas ya les respondí aquí. ¿Alguna consulta? A ver, aquí está. Nuestro software está acá. Ahora pasemos a lo que viene a ser esto de acá. El sobreancho. Ya les expliqué curvas de transición, tangente, curva circular, el vehículo de diseño. Y distancia entre eje posterior y parte frontal. ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿Por qué estoy usando B2? ¿Cómo debo de saber cuál uso, cuál no uso? Aquí les respondo, miren. El sobreancho, bueno, cuando tú vas en una curva, la curva es así, ¿no? El sobreancho, su nombre lo dice, es como un ensanchamiento en el interno, así. O sea, el interno ya no va a estar así, sino va a estar un poco ensanchado. Va a tener más. O sea, este de acá que ves, este que estoy dibujando con rojo, ese se llama sobreancho. O sea, tiene más, se le agranda y el carril se va a volver más grande. ¿Por qué se vuelve más grande el carril? Porque el vehículo cuando voltea tiene una determinada longitud. Cuando va en tangente esa longitud es su longitud real. Pero cuando voltea necesita un poco más de espacio para dar una curva. Es por eso
que en cualquier curva necesitas un sobreancho. Un sobreancho. Y ese sobreancho se calcula. Todas las curvas llevan sobreancho. Siempre se necesita. Ahora, pasemos al vehículo de diseño. El vehículo de diseño, básicamente, es para el vehículo en general que va a pasar por tu vía. Por la vía pasan distintos tipos de vehículos, desde livianos hasta los más pesados. Por ejemplo, si tú te vas a la minería, vas a trabajar en minería, o bueno, no en minería, pongamos un caso así particular. Digamos, vas a hacer te piden, ¿no? Hazme una pequeña carretera para una empresa privada, una persona natural, así, privado, te contrata, házmelo tal, sus planos, su diseño, genial. Vas a hacer su carretera y ahí tú tienes que preguntarle qué tipo de vehículos van a pasar por esta vía. Y a él te dirá, no es solamente una vía, si te dices es solamente una vía simple para caminarme con mi carro nada más, entonces trabajarás con vehículo ligero. Es más, puedes medir su vehículo, su carro. Hay personas así en los lejanos que se hacen hacer carreteras para que vayan hasta su casa. Entonces ahí simplemente mides cuánto mide su carro y ahí le pones, ¿no? Carro de tal persona, carro de no sé, carro de Juan, ahí pones, ¿no? Y le pones la longitud, ¿cuánto es tanto, no sé. Su longitud del carro es ahorita entramos aquí. Ahorita entramos aquí. Entonces ahí, no sé, carro de Juan, ¿no? Ahí le pones. O digamos, en otro caso, en la minería, por ejemplo. Quiero que me hagas una carretera que vaya de un punto A a un punto B para vehículos pesados de 3 ejes, por ejemplo. Y no siempre todos los vehículos son iguales. Entonces ahí tú tienes que analizar. Tendrás que medir el carro. Entonces ahí pondrás pues camión, no sé, vehículo pesado, minería y lo pondrás. No sé, especificarás. Puedes poner el que desees. Como te dije, el vehículo de diseño no está definido. El vehículo de diseño tú lo tienes que identificar. Por lo menos para trabajos privados, ya el vehículo de diseño ya te van a decir, este tipo de vehículos van a pasar por esta carretera, por mi carretera, ¿no? Son para trabajos ya privados. Entonces, depende mucho de eso. Pero si son trabajos del Estado para una carretera pública, entonces lo que los ingenieros recomiendan no siempre se hace, lo que no siempre se hace eso. Lo que los ingenieros recomiendan no está en la norma escrito, usa esto, no te dice. Lo que los ingenieros recomiendan es trabajar con el B2. La mayoría de proyectos se trabaja con vehículos B2. Esto también te lo especifican en los TDRs. Si ustedes han trabajado ya deben conocer lo que son los términos de referencia. Ahí especifican qué tipo de vehículo vas a usar. Para omnibus de 2 ejes, siempre ponen el omnibus de 2 ejes B2. Pero tienes más casos, ¿no? Puede ser de 3 ejes, de 4 ejes, que nunca he visto que sea usado. En trabajos privados que hice nomás, ahí sí, a veces me pedían, necesitamos una carretera para tales tipos de vehículos. Ya, pues ahí le pones, ¿no? Digamos, no sé, necesito para no sé, un camión de 4 ejes, aunque sea. Camión de 4 ejes, y ahí le pones tú, ¿no? No te va a botar, pero bueno. Y ahí, ¿cuál es el problema, digamos? Camión de 4 ejes, no sé, de 0,4 ejes, probablemente para minería. Genial. Y como has cambiado, no estás usando un vehículo típico, entonces lo que tienes que hacer es ir a medir ese camión. Tienes que medir entre la distancia entre el eje posterior y la parte frontal. O sea, la parte de adelante y el eje de atrás. El último eje de atrás. Tienes que medir. Tienes que medir en la parte de adelante y el último eje que tenga atrás. Agarras tu wincha, lo mides, no sé, te saldrá digamos 15.25 metros. Ya está. Y ahí le pones, ¿no? Lo cambias nomás. El formato lo dejas, pero puedes cambiarlo. Pero si estás para una entidad pública, estás trabajando, ya en los TDRs te trae. Ahí te dice, en el TDR te dice, estos detalles ponlo en la carretera. Y si no te dice, ya pues, ya te voy diciendo que generalmente se trabaja con omnibus de 2 ejes B2, es el diseño. Y ahí te dice automáticamente mide 10.55 así. Ya no es necesario que lo pongas, ¿no? Si quieres también el B3, eso no es recomendable, 9.95. O el B4, 10.95. Son tipos de vehículos que estos vehículos sí están en la norma. ¿Dónde están? Aquí. Voy a borrar.
Aquí está. Aquí están los vehículos. A ver, un poquito más arriba. Aquí está. No, no, no. Hay un cuadrito de vehículos que da la norma. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Está un poquito. Al inicio está. Aquí está. Datos básicos de los vehículos de tipo M utilizados para el dimensionamiento de carreteras según reglamento. Aquí están los vehículos que te da. Aquí están los de la norma, ¿no? Aquí están los vehículos de la norma también, si quisieras saber. Aquí los datos de sobreancho están ahí. Aquí está. Todos los vehículos que puedes. Y todos esos están acá. Solo los que están en la norma. Ya si tú quieres algo aparte, lo borras esto y le pones, ¿no? Hay vehículo tal, su longitud es tanto. Como yo te digo, en este curso vamos a trabajar con omnibus de 2 ejes B2 de 1055 con 2 carriles. Y le damos en guardar y todos esos datos ya están creados. Hasta la primera parte, lo que viene a ser la velocidad de diseño, perdón, el diseño en planta, les he explicado cada detalle de dónde sale, por qué sale. También lo vamos a llevar al Excel para terminar. Entonces ya saben cómo sustentar todo esto, ¿no? Ya les expliqué muchos puntos importantes que fui adquiriendo a lo largo de mi carrera. Aquí está todo, igual lo exporto en un formato amigable, ¿no? Y en PDF también. Entonces, señores, si tienen alguna pregunta más, pueden hacerlo, no hay problema. Porque ya esta sesión ya está culminando. Ahí está. Esta sesión. La anterior vez nos dejamos, bueno, nos quedamos en acá, en lo que venía a ser la línea de gradiente. Ya habíamos dejado todo preparado para empezar a trabajar. Habíamos quedado en esto, ¿no? Ya habíamos trazado una tentativa de la vía, una prevía, como quien podría decir. Por aquí va a ir nuestra carretera, ¿no? Por ahí es donde va a pasar nuestra carretera tentativamente. Esto no necesariamente tiene que, la vía va a ir por ahí, sino va a tratar de seguir esta línea de gradiente. Entonces ya les enseñé cómo se hacía esta línea de gradiente, y los que no pudieron asistir, también está en los videos que hemos hecho. Hay un video que subí al Drive y creo que todos lo han podido descargar para poder visualizar. El día de hoy vamos a seguir con lo que viene a ser el diseño en planta de una vía. ¿Cuáles son los aspectos a considerar entre otros puntos? Listo. A ver, estos de acá. A ver, este de acá vamos a aislarlo. ¿Por qué? No lo vamos a aislar, sino que vamos a cambiarle de color para que nos indique que por ahí va. Un color magenta está bien. Ya. Para esta sesión nosotros ya no necesitamos lo que viene a ser la superficie. Ya hemos trabajado con la superficie, así es que podemos tranquilamente ocultar la superficie. Simplemente ya saben cómo trabaja esto. Anticlick, propiedades de superficie, le ponemos en un formato oculto y le damos en aplicar. Ya está ahí. Solamente necesitamos esta línea porque ya hemos definido para que no se vea la superficie, y por aquí es por donde va a pasar nuestra vía, ¿no? Una tentativa. Entonces, por ahí es por donde debemos de llevarlo. Listo. Antes de empezar con esto, vamos a empezar abriendo el software, que imagino que ya todos lo tienen y lo han activado. Se los pasé a todos, ¿verdad? Entonces vamos a empezar por cargando el proyecto que ya teníamos. Simplemente le das acá donde dice gestión de proyecto, cargar proyecto, y creo que si no me equivoco era proyecto carretera de tercera clase. A ver, vamos a cargarlo. Sí, sí es este. Este es. Lo vamos a iniciar y ya saben que tiene que cambiar de nombre para poder estar trabajando en dicho proyecto. Y ya están todos nuestros datos que habíamos dejado la última vez. Ya les había explicado lo que venía a ser la velocidad de diseño, el diseño en planta. Les había explicado lo que era... bueno, en el diseño en planta nos quedamos. Les expliqué lo que es la curva circular. Les expliqué lo que viene a ser... lo que son los radios mínimos, los radios, los peraltes. Todavía no, vamos a dejarlo un momento los peraltes. Ya les expliqué lo que viene a ser el radio mínimo para prescindir. Ya les dije con cuál radio debíamos trabajar. Ya se los expliqué muy bien. Y ya les expliqué lo que son las cosas del sobreancho. Y a qué se refería esta distancia, etcétera, ¿no? Ya esas cosas ya están bien explicadas, ¿no? En el video también está. Ahora, ya hicimos... A ver, ya saben que este software les ayuda, ¿no? Ya hicimos esto, ya hicimos la clasificación, ya hicimos la ruta óptima, ya hicimos la velocidad de diseño y también
el diseño en planta, ya están. Todos esos ya están. Ahora toca el diseño en sección. Diseño en geométrico en sección transversal. En este caso, primero voy a abrir mi norma, por si acaso, a ver dónde está la norma. Voy a abrir la norma para poder definir algunos parámetros. Presentación y norma, aquí está. A ver. Vamos a abrir la norma. No me está dejando abrir, a ver. A ver. Aquí está. Ahí está la norma. Entonces ya tenemos la norma también. Y me voy a dirigir a la parte del diseño en sección. Y pero me dirán, ¿por qué estamos diseñando de una vez la parte de sección transversal? Esto básicamente porque antes de nosotros iniciar un diseño en planta, debemos definir siempre lo que es el diseño de sección transversal para poder trabajar lo que viene a ser los sobreanchos, para poder trabajar los peraltes, entre otros casos. Por eso es que vamos a hacer, antes de empezar, el diseño en sección transversal. Solo la parte normativa, porque la parte de el diseño en dibujo, el diseño en modelo, ya lo vamos a hacer poco más adelante. A ver, ¿dónde está este punto? Aquí está, este es el diseño en sección transversal. Aquí nos explica algunas cosas. A ver, a ver. Aquí está. Atravesamiento en zonas urbanas. Aquí está esto. Ya. Empecemos. Mire, primeramente cuando nosotros entramos aquí a la herramienta del diseño de sección, ya nos da una recomendación de lo que viene a ser de cuánto deberías de usar en esta vía según norma. Ahí nos está indicando que para esta vía, voy a ocultar esta parte, para esta vía necesitamos usar según la norma 6.00 metros. Eso es lo que nos indica, ¿no? Bueno, según la norma, ¿no? Nos dice, para este tipo de vía tú tienes que usar 6 metros de ancho de calzada. Cada carril de 3 metros, por supuesto. Entonces, lo que viene a ser también berma, ya nos da. Ahorita les explico lo que es la berma. Entonces, como ya nos da, esto es modificable. Les dije que puede haber casos excepcionales. No sé, yo podría ponerle 5 también, en este caso. Por ser una carretera de tercera categoría. Una carretera de tercera categoría, el mínimo ancho que tiene es 5 metros. Ese es excepcional. También tienes que sustentar por qué estás poniendo 5 metros. Pero si tú pones 6 metros ya es normativo. Como te recomienda el software. No pones 6 metros y te despreocupas de todo lo que viene a ser sustentar, etcétera, ¿no? Entonces le ponemos por ejemplo 5 y te olvidaste cuánto era. Le das en este botoncito clic y te va a volver a decir la recomendación de la norma. Para eso sirve este botoncito de acá. Te vuelve a recomendar lo que te da la norma, lo que te dice la norma, ¿no? Eso es lo que vendría a ser en cuanto a el ancho de calzada. Si quieres también le puedes poner más, ¿no? No sé, 7 metros, 8 metros, etcétera, ¿no? Etcétera. Entonces, si ya me confundí, no recuerdo, simplemente le das en este botoncito y vuelve a reiniciarse lo que te recomienda la norma. Ahora, en cuanto a lo que viene a ser el bombeo, este es muy importante. Este bombeo de acá es muy, muy importante. Ya que, a ver, ¿dónde estamos? A ver. ¿Está grabando? Sí, está grabando. Ya que en la norma nos habla de lo que viene a ser el bombeo acá. ¿Qué es el bombeo? Es la inclinación de la vía. Por ejemplo, las vías no son totalmente planas. Una vía plana es una vía mal diseñada, ya que no está trabajando para lo que viene a ser el drenaje. El bombeo es específicamente para el drenaje. Para que la vía pueda drenar el exceso de agua en tiempos lluviosos, ¿no? En sí, digamos que aquí está el eje. Aquí está el eje, ¿no? Eje. Entonces, ese mismo eje de ese eje se parte la vía hacia un lado y hacia otro lado. Esto es algo exagerado, pero así es como es, ¿no? Entonces, a esa inclinación se le llama bombeo. Es un porcentaje de inclinación. Entonces, a esa inclinación nosotros lo llamamos el bombeo. ¿Y para qué sirve? Tiene función principal de drenaje. Eso es la función principal del bombeo. Y este bombeo básicamente lleva lo que viene a ser el agua desde el eje hacia la cuneta. Desde el eje hacia la cuneta. Por supuesto, después de acá están las cunetas, ¿no?
las cunetas y ahí las lleva, ¿no? Entonces, esa es su función del bombeo. Lo que dice aquí, ¿no? Las calzadas deben tener una inclinación transversal mínima, denominada bombeo, con la finalidad de evacuar las aguas superficiales, ¿no? Finalidad de drenaje. El bombeo depende del tipo de superficie de rodadura y de los niveles de precipitación. Son datos extra, ¿no? En mi caso, el software ya te da los valores de bombeo, pero tenemos que saber elegir qué tipo va a ser la vía. En casos de tercera clase, bueno, aquí es la superficie que va a tener nuestra vía. En casos de carreteras de tercera categoría, el bombeo, la superficie de la vía es de dos tipos. Puede ser, a ver, ahí vamos a, ahí, no me deja, ya. En caso de carreteras de tercera clase, puede ser tipo tratamiento superficial o tipo afirmado. Casi nunca se ve, a casos excepcionales que he visto una que otra vez con asfalto le ponen en tercera clase, pero no es en sí asfalto. Es un tipo de, como te digo, un tratamiento superficial, una pequeña capa de asfalto de generalmente 4 o 5 centímetros lo suelen poner. Ese es un tratamiento superficial. O también de afirmado, una de estas dos, ¿no? Generalmente afirmado, en casos algunos, tratamiento superficial. Esos dos son las recomendaciones para carreteras de tercera categoría. Y si le pones pavimento asfáltico, ya deberías buscar la manera de sustentar de que esta categoría sea considerada una carretera de segunda clase. Pero como nuestro curso es especialmente por son las carreteras de tercera categoría, que son las que más se suelen diseñar en el mercado laboral, entonces básicamente podemos hacerlo con afirmado o con tratamiento. Entonces, en este caso, para este curso, lo vamos a trabajar con un tratamiento superficial, que ya les vendré explicando un poco más adelante cuando estemos haciendo ensamblajes, lo que viene a ser el tratamiento superficial. En cuanto a la precipitación, eso se debe de estudiar, ¿no? Se debe de analizar o buscar algún informe que tenga los datos de lo que viene a ser la precipitación. Solo hay dos casos, una que sea menor a 500 milímetros por año, la lluvia se refiere a eso, la precipitación, o mayor a 500 milímetros por año. En este caso, a ver, podemos ponerle menor a 500 milímetros por año y nos dice usa menos 2.5%. Y si es mayor a 500, puedes usar también menos 2.5, pero tienes la opción de poder poner también 3%. Esto ya depende del estudio hidrológico que se le haga. También en una vía se hace lo que viene a ser el estudio hidrológico. Una vez hecho ese estudio hidrológico, de ahí puedes sacar este dato de precipitación y junto a ello el bombeo. Vamos a poner menor a 500 milímetros por año. Vamos a asumir que la vía en donde estamos diseñando esto no hay mucha precipitación. Generalmente hay una gran precipitación en zonas como lo que vienen a ser cálidas. Como lo que viene a ser en Puerto Maldonado, Quillabamba, Madre de Dios, Ica, en esos lugares hace un poco de calor, entonces ahí sí se suele usar lo que es mayor a 500 milímetros por año. Bastantes lluvias, humedad. En cambio, esta vía estamos asumiendo que está en un punto en donde no hay mucha precipitación, pocas lluvias, moderadas por supuesto. Y nos dice que debes usar la pendiente de menos 2.5%. Básicamente ese va a ser tu bombeo. ¿Por qué negativa? Porque ustedes saben, si han avanzado topografía, hacia abajo, pendiente negativa. Hacia arriba, pendiente positiva. Eso es. Hasta aquí. En cuanto a lo que es bombeo, ¿alguna pregunta? Ya estábamos en lo que era el bombeo, ¿no? Hemos pasado el bombeo está acá abajo. Ya, aquí está el bombeo. Listo, aquí está. Bueno, y comprobemos también siempre, ¿no?, lo que dice la norma, ¿no? Saben que mi software cumple todo lo que viene a ser la norma. Tratamiento superficial menor a 500. Ya, veamos. Aquí debe estar. Tratamiento superficial menor a 500 milímetros por año. Y este está acá. ¿Cuánto vale? Dice 2.5%. Y es lo que te dice el software, ¿no? Usa 2.5%. Negativo, por supuesto, porque es inclinación hacia abajo, ¿no? Menos Y. Luego, una vez culminado el bombeo, debemos trabajar lo que viene a ser la berma. En cuanto a lo que es la berma, ¿qué es una berma para empezar? Muchos quizás aún no definen, algunos deben saber. Entonces vamos a definir lo que es la berma. Una vía tiene dos componentes, generalmente lo que viene... Uy, ¿qué pasó acá? Un carril, disculpen que esté un poco exagerado, mejor un poco menos. Un carril, otro carril, y después de esto están las famosas
bermas, que son por supuesto un poco más pequeños. ¿Para qué sirve la berma? La berma tiene primeramente una función de seguridad. En caso de que un vehículo, no sé, por alguna extraña razón haya perdido el control, entonces puede lo que viene a ser usar la berma para poder hacer alguna maniobra de seguridad o alguna maniobra de prevención para que no pueda ocurrir algún desastre. Generalmente para eso es la berma. La berma no es para que los vehículos circulen. En la berma no circulan los vehículos. La berma tiene función de seguridad. La berma tiene que estar libre para si es que ocurre algún accidente o algún desperfecto en el vehículo, entonces el vehículo pueda hacer alguna maniobra en este ancho de berma. Para eso sirve la berma. Y la segunda función de la berma es pues el más simple, que simplemente es si algún vehículo en algún punto del camino tiene un desperfecto, o uno, dos o tres vehículos, entonces pueden descansar en este punto de la berma, ¿no? Como quien dice, como un estacionamiento temporal. Para eso sirve la berma. Entonces la berma, ¿en donde se encuentra la norma está acá, miren. La berma está aquí arribita. Inclinación de las bermas, aquí está la berma. Aquí está lo más. Y esto, bueno, esto también lo deben tener ya este manual que yo tengo, el manual subrayado. Yo mismo he subrayado las partes más importantes que viene a ser de la berma. La berma indica que tiene un confinamiento de dónde está. Aquí está, como les indiqué. Es una zona de seguridad para estacionamiento de vehículos en casos de emergencias, como les expliqué. En casos de emergencia. Es una zona de seguridad más que todo la berma. Eso es lo que viene a ser la berma. Y tiene un ancho normativo, por supuesto. Aquí está, miren. La berma tiene un ancho, en este caso, en nuestro caso, la norma dice que debes tener 0.50. Si tú deseas, le puedes poner más, le puedes poner menos. Pero generalmente el ancho típico suele ser 50, 80, en carreteras de primera, segunda categoría, 2 metros, 2.20, 2.50, 3 metros. Pero casi nunca he visto una berma de 3 metros. Casi nunca. Mayormente es el 50, 1 metro hasta 1 metro 20. ¿Dónde está eso en la norma? Me dirán. Esos anchos están acá. Anchos mínimos, bueno, esto es de la calzada, ¿no? De la calzada, de la berma. Bueno, si quieren también pueden comprobar el ancho de la calzada. Lo que les dije, ancho de calzada también está acá. Vamos a comprobarlo mejor. Este es ancho de calzada para, aquí abajito te lo puse ya, carretera de tercera clase, terreno accidentado tipo 3. Ya lo habíamos definido, con velocidad de 30. A ver, veamos, ¿no? Que si cumple. Carretera de tercera categoría, primera, segunda, tercera. Terreno accidentado tipo 1, 2, 3. Acá debería de estar para una velocidad de 30. Aquí está, miren. Lo subrayamos con verde aunque sea. Aquí está, ahí está. Este de acá. ¿Cuánto nos dice? Usa 6 metros. Todo mi software cumple con la norma, ¿no? Y ahora para el caso de bermas, lo mismo. Todo está subrayado, ya saben. Carretera de tercera categoría tipo 3 con terreno de velocidad de 30. Aquí está. 0.50 usa, nos dice, ¿no? Entonces es lo que estamos usando. A ver, ¿dónde estamos? Acá. Ahí está la recomendación. Usa, por favor, te dice 0.50. Lo que te dice la norma. ¿Ya? Y también la norma en cuanto a lo que es superficie. Puede tener su superficie ya sea pavimentada o ya sea afirmada. Generalmente la norma recomienda, no te dice que lo pongas de un material muy costoso, simplemente te dice por recomendación que la berma sea del mismo material que tiene el carril. ¿Dónde dice eso? Ahorita se los muestro. Entonces, si el carril tiene un tratamiento superficial, aquí también en la berma le pondremos tratamiento. Para seguir lo que dice la norma. ¿Ya? ¿Dónde dice eso en la norma? Aquí está, miren. A ver, ¿dónde está? Si tienen preguntas hasta aquí, vayan poniéndolas en el chat. Yo ahorita las voy a contestar todas. Bermas, aquí está. De la superficie de Salda. Aquí está, mira. Y acorde a la evaluación técnica y económica del proyecto, estará constituida por materiales similares a la capa de rodadura. O sea, similares o iguales, ¿no? Es una recomendación, no es una obligación. Si deseas la berma la puedes dejar simplemente afirmada, no hay problema, ¿no?
pero es una recomendación de que la berma sea de los mismos materiales que tiene la calzada o el carril en otros casos, ¿ya? El carril. Ahora, lo siguiente viene a ser la pendiente de la berma. La berma también tiene una pendiente. Entonces, en estos puntos hay algo que no explica la norma claramente. La norma ahorita les voy a explicar claramente cómo van a ver cómo se trabaja lo que es la pendiente de la berma. Algunos no lo tienen muy en claro esto. Y lo ponen así al azar, ¿no? No voy a exagerar tanto la inclinación. Los carriles tienen una inclinación, sí, pero no es muy exagerada como lo que pongo acá. Más o menos así. Así es. Son los carriles, este es el eje. Y la berma suele tener una mayor inclinación. La berma tiene un poco más de inclinación que los carriles. Un poquito más inclinados son la berma. Un poco más inclinado. Entonces, como ustedes saben, aquí está el bombeo. Porcentaje, por supuesto. Y aquí también está el bombeo, ¿no? Y la berma generalmente se representa por una N mayúscula, que es la pendiente de la berma. Eso es su representación. No es necesario que la sumas, ¿no? Se llama la pendiente de la berma. La berma tiene una pendiente, aquí dice, mira, nos dice, usa la pendiente de 4% o menos 4%, que es una recomendación de la norma. Sin embargo, aquí tenemos un botoncito, me dirán, ¿para qué sirve? Es un botón que si le das clic, va a asumir la misma pendiente que el bombeo. Si le das clic ahí. Y si lo vuelves a dar clic, se cambia a la recomendación. Entonces ahora la siguiente pregunta surge. ¿Cuándo uso una pendiente diferente al bombeo? ¿Y cuándo uso una pendiente igual al bombeo? Esto es una deducción mía, aunque la norma lo especifica en cierto punto. Pero generalmente es una deducción mía porque yo ya en trabajando vi que se hace esto. Lo que hago es lo siguiente. Si mi berma es menor a 1.20, si mi berma de longitud, por supuesto, es menor, a ver, sería la berma es menor, ¿no? Vamos a borrarlo esta parte. Tachamos esto. Decimos, si el ancho de berma es menor a 1.20 y el ancho de berma sea mayor a 1.20. Entonces, mi recomendación es la siguiente, ¿no? Círculo acá, círculo acá. Si le pongo o no clic este botón. Si la berma es menor a 1.20, yo recomiendo usar la misma pendiente que del bombeo. Caso contrario, que no sea menor a 1.20, que sea mayor a 1.20, en ese caso sí, la berma tiene que tener una pendiente independiente, una pendiente propia, en otras palabras, una pendiente propia. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Me preguntarán. A ver, la razón son básicamente los procedimientos de construcción. No vamos a estar haciendo una pendiente adicional, no vamos a dar una pequeña orden a la, ¿cómo se dice? A la motoniveladora de que me haga 50 centímetros con otra pendiente, ¿no? Como la norma te dice 4%, o sea, no vamos a hacer un 50 centímetros, no vamos a hacer trabajar a la motoniveladora en una pequeña distancia de 50 centímetros para que me trabaje al negativo de 4%, no sería algo adecuado, ¿no? Una pendiente especial y básicamente eso se traduce en mayor economía. Es mejor, yo recomiendo que simplemente lo trabajes al mismo, como te digo, a la misma pendiente del bombeo. En el caso de que mi berma tenga anchos menores a 1.20, porque son pequeñas, casi imperceptibles, entonces no son muy, como quien dice, muy considerables. En el caso de que tu berma ya tenga 2 metros, 2.5, 3 metros, como hay en algunas partes de la norma, dice, a ver, el ancho de berma está acá, por ejemplo. Hay bermas que tienen un ancho, por ejemplo, de 3 metros, ya aparecen carriles. En esos casos sí yo recomiendo que la berma tenga su propia pendiente independiente, su propia pendiente propia, algo así. Su pendiente específicamente para la berma, como lo dice.
Ahora, ¿cómo sustentas esto de asumir la misma pendiente que el bombeo? La norma también te lo dice. ¿Dónde? Acá. A ver, aquí está. Bermas. Inclinación de las bermas. A ver, ¿dónde está? A ver, aquí está. Mira, aquí te dice, en este punto presten atención, en general, bueno, en caso de las bermas, en general, las bermas deben mantener el mismo nivel e inclinación, ya sea bombeo o peralte, de la superficie de rodadura o calzada. Es la recomendación de la norma. La norma te dice, en general, debes usar la misma pendiente o la misma inclinación de la calzada o del carril, ¿no? Pero ¿de dónde salió ese 4% que yo les dije? Ese 4% salió de aquí, de la norma también, mira. Porque yo les dije, si no usamos, a ver, ¿dónde estamos? Si no usamos este botón sale menos 4. ¿Pero por qué? Veamos, pues aquí está. Superficie de las bermas, tratamiento, pendiente normal, aquí está, 4%. Es lo que nos dice. ¿Qué es la pendiente especial? Eso ya les voy a explicar en lo que viene a ser el caso de peraltes. Ahí les explico. Pero estamos trabajando en la pendiente normal. Nos dice 4% y es lo que nos da la norma. Menos 4% porque es negativo, porque es inclinación hacia abajo, menos Y. Pero yo les dije, en el caso de que sean bermas menores a 1.20 metros, es recomendable usar pendientes iguales, o sea, pendiente igual al bombeo. Cuando tú veas que tu berma sale menor a 1.20 metros, 1.20, te recomiendo usar o hacerle clic a este botón y automáticamente te va a poner la pendiente de la berma de igual inclinación. Y ya les dije, ¿no? Si quieren sustentar eso, la norma también te da ese sustento. Ya les dije en qué punto, ¿no? La norma tiene para todo, en donde sea. Con cualquier punto puedes sustentar. Aquí está. A ver, ¿dónde está? Aquí está, ¿no? Ya les expliqué, ¿no? Aquí. Aquí dice, se los vuelvo a recalcar, ¿no? Debe mantener el mismo nivel e inclinación del bombeo o peralte. Eso del peralte ya les explico en el tema de peraltes. Bueno, eso vendría a ser lo que es la norma, lo que dice con respecto a la berma, señores. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Ya no es necesario recurrir a la norma con el software que yo les he entregado a todos. Este software es mi software, yo mismo lo diseñé, está diseñado por mi persona que cumple todos los parámetros normativos. Todo lo que está en la norma está en este software, todo. Así es que ya no necesitas ir a la norma y ver para poder diseñar una cartera. Simplemente el software te va a trabajar todo lo que es la parte normativa. Después me dirán, ¿y el talud en corte y el talud en relleno lo vamos a poner? Sí, pero de momento, por favor, todavía no lo vamos a poner porque eso ya es para un diseño en la parte de sección transversal en dibujo. Cuando pasemos lo que viene a ser el diseño en perfil, pasemos lo que viene a ser el diseño en perfil, pasemos lo que viene a ser lo que son sobreanchos, peraltes, transición de sobreanchos, transición de peraltes y empecemos con lo que viene a ser ensamblajes. Ahí vamos a trabajar lo que viene a ser los taludes en corte, los taludes en relleno y los alabeos. Entonces, pues de momento lo vamos a guardar así nada más. Entonces, si le damos en guardar, ustedes ya se habrán dado cuenta, todos los datos te trae aquí. Berma menos 2.5, ancho 0.50, porcentaje menos 2.50, calzada de 6 metros, carriles 2, todo te lo trajo aquí abajo, ¿no? Ahí tiene un espacio de trabajo en donde te trae todos los datos que ya has trabajado. El resto lo vamos a dejar así de momento. Ya les voy a explicar más adelante lo que vienen a ser los taludes de corte, de relleno, etc. De momento lo dejamos ahí. Ahora sí vamos a pasar a lo más importante, a la parte más crítica. Bueno, es una de las partes críticas en este curso, lo que viene a ser el diseño en planta. ¿Y aquí qué vamos a usar? Vamos a usar el asistente de curvas horizontales. Vamos a usar este asistente. ¿Qué es un asistente? Bueno, yo lo considero asistente, es una calculadora de curvas. Esta calculadora de curvas te va a calcular todos los parámetros que tiene una curva. Normativamente, por supuesto. Entonces iré explicando un poco, ¿no? Cómo trabaja esto. Mire,
Ya les dije, el software trabaja desde lo que es la gestión de proyecto. Ahí está el nombre de proyecto, el responsable, bueno, el ingeniero responsable, la clasificación, donde puedes elegir cualquiera de estos: nuevo trazo, mejoramiento puntual de trazo y mejoramiento de trazo. Ya está. Entonces, esto también está en la norma. Si quieren saber en qué punto de la norma, por favor revisen el video que subí. Ahí está, ahí les digo desde qué punto de la norma se trabaja. En el nivel de proyecto tenemos preliminar, definitivo y proyecto final. En el tramo de diseño solamente se pone desde el kilómetro 00 hasta un punto ahorita que no sabemos. Al final, cuando culminemos nuestro proyecto, lo vamos a modificar. En cuanto a la ubicación, bueno, simplemente es colocar la ubicación en donde se encuentra y el resto procede, ¿no? ¿Cuál es la herramienta importante? Cuando por primera vez estás creando, entonces le tienes que dar guardar. Yo le voy a dar guardar y me dice que este proyecto ya existe. ¿Y deseas modificar los datos? No, no lo voy a modificar, ¿no? En el caso de que sea la primera vez, ahí sí. Y le voy a dar en iniciar. Y cuando tú le das en iniciar, este proyecto se viene aquí arriba. O sea, su nombre va a aparecer ahí como proyecto de tercera clase. Entonces, si aparece proyecto de carretera de tercera clase, que es el nombre que tú le has dado al proyecto, entonces estás diseñando en ese proyecto y los datos se van a guardar en ese proyecto. De caso contrario, no vas a guardar nada de los datos. Por ejemplo, luego de eso pasamos a la clasificación y como ves, me ha guardado todos los datos que ya habíamos usado en la clase anterior. El IMDA. Ya les dije que simplemente tú colocas el IMDA y seleccionas cuál es la pendiente de orografía o cuál es la pendiente transversal, que ya les expliqué también un método cómo hacerlo con el Civil 3D, los que han estado presentes. Entonces simplemente seleccionas ambos, le das en analizar, le das clic en analizar y todo te lo va a trabajar. El ancho de carril, el número de calzadas, todo te lo va a hacer de forma automática. Eso es lo que viene a ser la clasificación de la carretera. En cuanto a lo que viene a ser la ruta óptima, está trabajando con el método de Bruce. En la anterior sesión habíamos trabajado lo que venía a ser la ruta 1, que ya la habíamos trabajado, y la ruta 2, que solamente era algo sencillo, ¿no? Y al final el software te dice la mejor ruta es la ruta 1. Entonces ya el software lo analiza ambas rutas y te dice que de las dos rutas que tú hayas trabajado, úsame la ruta 1 porque es la más óptima, según el método de Bruce. Entonces ya les expliqué que podrías hacer 1, 2, 3, 5, 10 posibles rutas, 10 líneas de gradiente, la traes al software, el software lo analiza y te dice cuál es la mejor ruta. Eso es en cuanto a la determinación de la ruta óptima. Esa es una herramienta también. La velocidad de diseño, ya les expliqué, simplemente es seleccionar cuál esta carretera es por demanda, por orografía, según a lo que te haya salido acá, en la clasificación. Aquí te salió carretera de tercera clase, seleccionas carretera de tercera clase. Terreno accidentado tipo 3, seleccionas terreno accidentado tipo 3. Y eso te lo trae y tú, bueno, te lo calcula automáticamente y te dice 30, 40, 50. Y lo que es el tramo homogéneo, ya les expliqué que eran tramos donde la velocidad es la misma en todo ese trayecto. Esos son los tramos homogéneos. Entonces ya ahí te dice tiene que ser una longitud de 3 kilómetros. Y también les expliqué lo que era el delta de velocidad entre tramos, la diferencia de velocidad entre tramos. Luego un paso muy importante les dije que era guardar. Tú le das clic en guardar y todos los datos que tengas acá te lo va a traer acá abajo. Quiere decir que estás trabajando con esos datos. Eso era lo que venía de la velocidad de diseño. Y el diseño en planta también les expliqué. Estábamos con la velocidad de diseño, la curva circular, la curva de transición, la longitud en tangente, el sobreancho. Y les expliqué todas estas herramientas, ¿no? Les dije que la curva circular había que poner la ubicación de la vía para el radio mínimo. Y también había que poner la ubicación de la vía para el peralte. Luego las longitudes en tangente, les expliqué por qué estas longitudes en tangente no se podían cumplir y cómo sustentar esto. También les expliqué cómo hacerlo técnicamente con la norma, les expliqué. Y les dije lo más importante de la clase anterior, les dije, este radio mínimo no es el radio mínimo correcto. El radio mínimo es este de acá abajo, el radio mínimo para prescindir de una curva de transición. Ya se los expliqué por qué debemos usar este radio para prescindir y no este radio mínimo. Todos esos detalles están en el video de la anterior sesión. Ahí explico por qué eso era lo más importante, ¿no? Que el radio mínimo no es en sí este, sino el radio mínimo es este de abajo.
Entonces, eso ya les expliqué, ¿no? También les expliqué el sobreancho, lo que es el vehículo de diseño, lo que es la distancia L, etcétera, ¿no? Eso era lo que el diseño en planta. El diseño en sección, hoy les los expliqué, y hoy quiero pasar a lo que viene a ser el asistente de curvas horizontales o la calculadora de curvas, como yo lo llamo. Empecemos, señores. Ahorita todavía voy a explicarles un poco de lo que viene a ser la asistente de curvas horizontales. Esta calculadora de curvas que yo diseñé sirve para tú calcular tu curva con la norma correctamente. Esta trae para los tipos de curva más conocidos en lo que es el diseño vial, como curvas circulares con curva de enlace. O también tiene cada herramienta tiene 3 opciones. ¿Para qué sirve? Me dirán. Tú puedes trabajar con el radio mínimo con clotoide. La clotoide, no les dije quizás la anterior clase, es la espiral. ¿Qué es una espiral? Una espiral es un tipo de curva adicional que se le pone a todas las curvas si es que te quieres salvar o quieres usar el radio más pequeño. Eso les expliqué, ¿no? La anterior clase les dije que una curva, aquí está, mira, aquí ya está, mira. Una curva está formada por el radio normal y las clotoides o famosas espirales. Esto es una espiral, esto es una curva circular y esto es una espiral. Entonces, esa espiral, o también llamado clotoide o espiral se le llama. Entonces, esas se usan siempre en todas las curvas. Eso les dije en la anterior sesión. Esas espirales siempre vas a usarlas en todas las curvas. Pero siempre está ahí la pregunta, ¿y si no quiero usarlas, qué? Entonces, si tú no quieres usar esas espirales, entonces usa el radio mínimo sin clotoide, que es un poquito más grande. Pero esa te permite salvarte de lo que son las espirales. Generalmente en carreteras de tercera categoría no trabajamos con espirales, porque básicamente imprimen demasiada longitud de vía, cosa que no podemos solucionar muy bien acomodando a la línea de gradiente. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros, para salvarnos, les dije, usamos el radio mínimo sin clotoide. Todo lo que viene a ser espirales, eso es para el diseño de carreteras de primera y segunda categoría, que hay un curso gratuito en mi canal de YouTube. Ahí explico lo que son las espirales, cómo usar las espirales, en qué casos se usa, etc. Ahí lo explico a detalle. En mi canal de YouTube yo publiqué hace un tiempo, cuando salió este software, yo publiqué un curso de un diseño de una carretera de segunda categoría con toda la norma, ¿no? Adecuadamente, con cuándo se debe usar espiral, cuándo no, etcétera, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a las espirales. En este curso no vamos a trabajar con espirales, ya que les dije, en carreteras de tercera categoría no se usan espirales, o por lo menos yo no recomiendo el uso de espirales. ¿En dónde vamos a usar espirales? En carreteras de primera y segunda categoría, ahí sí. Pero ¿qué sí debemos usar? La otra opción, los radios mínimos sin clotoide. Miren, el software tiene, la calculadora tiene 1, 2 y 3 opciones. Entonces, como tiene 3 opciones, puedes diseñar con, como te dice acá, con clotoide o también espiral, sin clotoide o sin espiral, o con la tercera opción especial, que se llama radio sin clotoide y radio mínimo, ahorita vamos a pasar lo que es el radio mínimo de viraje. Primeramente les voy a explicar el radio mínimo sin clotoide. El radio mínimo sin clotoide, si ustedes ven, ha cambiado la imagen. Solo tiene tangente, curva. Es todo. Ese es un radio mínimo sin clotoide. Entonces, este es el tipo de curvas que más vamos a usar en carreteras de tercera clase, o que siempre se usa. Simplemente curvas normales. Así es que vamos a trabajar con el radio mínimo normal, ¿no? El radio que te permite escapar de las espirales. Ya donde dice la norma, eso ya les expliqué en la anterior sesión. Ahora, luego de esto, el radio mínimo de viraje les voy a explicar acompañado de un punto en donde vamos a trabajar la curva de volteo. O sea, acá. Todavía no, porque si no va a ser un poco desordenado. Cuando lleguemos a diseñar a este punto, ahí les voy a explicar lo que es el radio mínimo de viraje, cuándo se usa, por qué se usa, etcétera. Ahí les voy a explicar, no se preocupen. De momento nos estamos centrando en lo que es el con clotoide y sin clotoide.
Es una primera parte, ¿no? Y luego tenemos lo mismo para diseñarlo, curvas tipo S, con clotoides y sin clotoides también. Curvas tipo ovoides, que son curvas con dos tipos de radio. ¿Vamos a usarlo en este curso? Sí lo vamos a usar. Vamos a usar siquiera un par de estas y van a ver para lo que sirve y cómo se hace, ¿no? Este tipo de... Yo uso bastante estas curvas en ciertos puntos. Van a ver en qué puntos yo lo uso y cómo me ayuda en mi diseño. Puedes usarlo también con clotoides si deseas. Para carteras de primera clase es muy usado, pero se usan espiral, espiral y espiral. 3 espirales, ¿no? ¿Cómo hacer esto? Uf, ese ya es un diseño especial. Pero el software te lo hace de manera automática. Ovoides dobles, este ya es un diseño muy complejo, pero sirve. Van a ver, les voy a enseñar para qué sirve la ovoide simple. Y la ovoide doble lo usarán en casos extremos, ¿no? Donde ya no se pueda. También se puede usar la ovoide doble con 3 radios. 3 tipos. O también lo llaman curvas policéntricas. Y como ustedes pueden notar, para que una curva policéntrica pueda trabajar, entonces tiene que ser 3, 6, 9, 12, 15. Tiene que cumplir 18 condiciones. Para que una curva, bueno, ni siquiera 18 porque aquí hay 2. Aquí hay 1 y aquí hay 2, ¿no? Para que una curva tipo ovoide doble pueda trabajar según la norma, tiene que cumplir 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19 condiciones. 19 puntos de condición que si es que te cumple las 19, entonces tu curva ovoide doble está bien diseñada. ¿Y dónde están todas estas condiciones? En la norma. Les voy a explicar a medida que vayamos diseñando, no se preocupen. Y esta es la más importante de este curso, las curvas lupa o bombillo como yo los llamo, o algunos también los llaman curva de volteo. Que no necesariamente tiene que ser de volteo, sino que puedes trabajar también en otros casos. Entonces son curvas que superan los 180 grados, pasan los 180 grados. Es por eso que se llaman curvas lupa o bombillo. Les voy a dar más detalles a medida que vayamos diseñando. Voy a ir diseñando ahorita. Curvas clotoide de vértice. Estas son especiales, especialmente para carreteras de primera y segunda categoría donde se usa. O también en lo que son vías urbanas se usa lo que son clotoides de vértice. ¿Para qué sirve? Este tipo de curvas se caracteriza por no tener ninguna curva circular. Solo tiene espiral y tiene espiral. ¿Qué son las espirales? Ya les dije. Pueden encontrar un video en mi canal de YouTube donde yo explico qué es una espiral. Entonces ahí explico detallado, ¿no? Hay un curso gratuito de carretera de segunda categoría. Gratis para todos, ¿no? Porque es sencillo. La carretera de segunda categoría es más sencillo que la de tercera categoría. Aquí se ven más cosas. Les voy a explicar. A medida que vamos diseñando. Entonces de momento yo creo que vamos a empezar con lo que viene a ser la curva circular con curva de enlace. A ver, ya. Antes yo de entrar a todo esto, yo tengo que explicarles algo muy importante, que pocos diseñadores lo toman en cuenta. Pocos o casi ninguno, ¿no? Del 100% de diseñadores, habrá un 5 o un 3% que consideran un tema tan importante como lo que es la velocidad específica. Quizás nunca lo han escuchado. Los que recién están entrándose en el mundo de las vías, quizás nunca hayan escuchado lo que es la velocidad específica. Y los que ya hayan trabajado algún proyecto con esto, quizás lo hayan escuchado, sí, pero quizás aún no lo apliquen. Yo en mi canal de YouTube explico lo que viene a ser la velocidad específica. Hay un curso en mi canal de YouTube y yo digo ahí qué es la velocidad específica y por qué deberíamos de usarlo, por qué no lo usan muchos diseñadores, etcétera, ¿no? Pero en este curso vamos a trabajar el diseño correcto. Por eso es que yo les voy a explicar antes lo que viene a ser la velocidad específica. Como les dije, esta no es la velocidad de diseño. Por eso dice VE, o sea, velocidad específica. Es diferente. Es diferente. Entonces, como les dije, pocos son los diseñadores que trabajan con esta velocidad. Y también por eso cobran caro, ¿no? Un buen diseñador de vías te va a cobrar carísimo, carísimo les digo.
en dólares, ¿no? Por kilómetro y en dólares. Ese es el precio que se cobra por un diseño vial. Estos 3 puntos les voy a, ahora sí toca explicar estos 3 puntos. Entonces empecemos lo que es la velocidad específica. Cuando tú estás yendo por una vía, a ver, voy a achicar un poco esto. Cuando tú estás yendo por una vía, por ejemplo, tienes una tangente, tienes una curva para acá, tienes una curva para acá. Listo. Entonces, si tú estás yendo por la tangente y tú el proyecto lo has diseñado con una velocidad de diseño igual, en este caso, a 30, que es generalmente la velocidad con la cual se diseña las carreteras de tercera categoría, a veces hasta 40. Entonces, si tú estás en este proyecto, digamos que tu vehículo esté viniendo por acá. Está yendo con una velocidad, bueno, en la curva, ¿no? Haya entrado a la curva y está yendo con tu velocidad de diseño igual a 30. ¿No? A 30. Pasa la curva y entra a la tangente. Es una tangente un poquito grande. ¿Ustedes creen que aquí se va a respetar lo que es la velocidad de diseño? O sea, ¿vas a seguir yendo a 30 kilómetros por hora? No, generalmente va a subir a 40, a 50 o hasta 60 kilómetros por hora. ¿Y qué hacemos? ¿No que habíamos diseñado para 30? Y aquí la velocidad va a ir con 50 kilómetros por hora. Y aquí va a salir con, no sé, una velocidad de diseño de... A ver, aquí va a entrar... Con esa misma velocidad que ha salido acá va a entrar con 50. Ahora. Hoy se me borró. Ya, bueno, esa es la idea, ¿no? Con la misma velocidad va a entrar. ¿Y qué es lo que está pasando? No se está respetando la velocidad de diseño. ¿Está bien o no está bien? Viene la pregunta ahí. Es correcto hasta cierto punto. Pero también depende de cómo lo hayas diseñado. La velocidad específica... Voy a volverlo a dibujar porque es muy importante. Una curva. Otra curva. La velocidad específica es la velocidad con que un vehículo va a abordar o va a entrar a un elemento geométrico de una vía. O sea, esta curva puede estar diseñado para una velocidad específica de 30, 40 o 50. Pero no más de ahí. Casos extremos hasta 60. Esa curva. Pero, ¿por qué yo siempre digo que los diseñadores no lo hacen correctamente? Porque los diseñadores, para diseñar esta curva, asumen una velocidad de diseño 30. Y lo diseñan con eso. Pero en la vida real, ¿qué sucede? La velocidad no va a ser 30 generalmente. Puede ser 40, 50, a veces menos, a veces más. Desde 30 hasta 60 es la velocidad específica que van a usar. Ya les voy a volver a repetir. La velocidad específica, su nombre lo dice, es una velocidad específica propia para cada elemento geométrico. ¿Qué quiere decir? Esta curva tiene una velocidad específica 1. Esta tangente tiene una velocidad específica 2. Y esta otra curva tiene una velocidad específica 3. Por ejemplo, digamos, esta está trabajando con 30. Entra a la curva, ha aumentado su velocidad, puede estar para 40. Y como ha salido con buena velocidad 40, aquí ha llegado con 50. ¿Y con cuánto va a salir la curva? Con 60. Y esta curva 3 tiene que estar preparada para esa velocidad específica. Es por eso que se habla mucho de lo que es la velocidad específica. La velocidad específica es una velocidad independiente. Independiente para cada elemento geométrico. Y se debe trabajar así. Los elementos geométricos de una carretera se trabajan con la velocidad específica y no con la velocidad de diseño como lo hacen todos los diseñadores que conozco. O la mayoría, o casi el 100%, por no decir. De todos los diseñadores que yo conozco, creo que soy el único que trabaja con lo que es la velocidad específica. Que yo conozco. Imagino que por ahí debe haber un poco más, ¿no? Los que trabajan con la velocidad específica. Pero la mayoría trabajan con la velocidad de diseño o la velocidad directriz, que no es con la que se trabaja, ya les dije. La velocidad de diseño solamente es la velocidad del proyecto. Esta velocidad que ven acá, o la que hemos calculado acá,
en la velocidad de diseño, o la que ponemos en el diseño en planta acá, velocidad de diseño, no vas a diseñar con esos. ¿Por qué se dice velocidad de diseño? Porque es la velocidad general del proyecto. En sí, se trabaja una velocidad para la tangente, una velocidad para la espiral, otra velocidad para la curva circular, otra velocidad para la espiral y otra velocidad para la tangente. Así es como se trabaja un correcto diseño. ¿Ya? Ahora sí, al punto fuerte. ¿Y cuánto vale esa velocidad específica? Lo explico en... Aquí tengo a ver, ¿dónde está? Proyecto y norma, diseño geométrico. Aquí está. Primero he hablado de línea de gradiente, ahora hablo de la velocidad del proyecto. Hablo de lo que es la velocidad de un proyecto. La velocidad del proyecto es la velocidad de diseño. Aquí está, la velocidad de diseño. Y luego, bueno, los tramos homogéneos, aquí está lo más importante. ¿Qué es? A ver, ¿qué dice? Velocidad de diseño, velocidad específica, velocidad de marcha, velocidad de operación. ¿Cuál uso para diseñar mi carretera? ¿Cuál es el que uso? ¿Con cuál voy a diseñar? Yo les pongo, cuando yo suelo explicar mis cursos, que la norma indica que es la velocidad específica con la que se debe diseñar. Hay 4 tipos de velocidades. Velocidad de diseño, específica, de marcha y de operación. ¿Y con cuál se debe diseñar? Con la velocidad específica. ¿Quién lo dice? La norma, que no hacen caso muchos diseñadores. Bueno, que por ahí quizás no hayan tenido la preparación suficiente o no les guste mucho la lectura. Una persona dedicada a lo que es el área vial sabe que se debe diseñar con la velocidad específica. ¿Y cuánto vale? Aquí está. Definimos la velocidad específica y dice que la velocidad específica que está acá en el centro va entre la velocidad de diseño y entre la velocidad de diseño más 20. Casos especiales que leí en alguna que otra norma, más 30 le pone. O sea, si nosotros nuestra velocidad de diseño estamos trabajando con 30, entonces nuestra velocidad específica deberá estar entre 30 más 20, 50. O sea, podemos trabajar con 30, podemos trabajar con 40, podemos trabajar con 50. Con 60 también, pero ya no hay problema, pero lo dejaríamos simplemente con 50, porque por la norma, ¿no? Algunas normas he visto que hasta lo ponen hasta más 30. Pero nuestra norma más 20. Eso va a depender de la normativa, ¿no? Es lo que nos dice. Es la velocidad de diseño y la velocidad específica. Ahora me dirán, ¿dónde dice eso en la norma? Quizás uno lo haya visto, quizás no, entonces les indicaré en dónde está en la norma, para que no me digan que nos estás engañando o que no es cierto eso, que no es verdad, etcétera, ¿no? Que mi profesor me ha dicho esto, que mi profesor me ha dicho aquello. Bueno, yo diseño con lo que viene a ser a la norma. Lo que me dice la norma, ¿no? Yo no diseño con lo que alguien me haya dicho o con lo que alguien me haya recomendado o lo que algún docente me ha dicho. No, yo me percato mucho lo que es la norma y trabajo bastante con la norma. Aquí está, subrayado, miren. Primeramente nos habla de lo que es la velocidad específica de los elementos que integran el trazo planta y perfil. Y dice, a ver, ¿dónde está este punto? Aquí está, mira. La velocidad específica, la velocidad máxima con que sería abordado cada elemento geométrico es la velocidad específica. Ahí está, o sea, es la velocidad máxima con la que se va o con la que va a trabajar dicha curva. ¿Y qué más nos dice después? Con la que se debe diseñar. La norma nos dice que es la velocidad específica, aquí está, es la velocidad específica con la que todos tienen que diseñar. Eso te dice la norma. No es algo que yo me haya inventado. La norma te dice, tú como diseñador, trabaja con la velocidad específica, no con la velocidad de diseño que está acá, como muchos lo hacen. Entonces ya les explico un tema muy importante y lo que viene a ser la velocidad específica. Y su valor también te lo dice acá. A ver dónde está. A ver dónde está su valor.
Aquí está. Dice, aquí está. La velocidad, a ver, específica, requiere, las velocidades específicas de los elementos que integran un tramo homogéneo serán iguales a la velocidad de diseño del tramo, o también que no superen esta velocidad en más de 20 kilómetros por hora. ¿Qué es lo que aquí les pongo, no? En mi presentación de la norma, aquí yo digo, la velocidad específica va entre la velocidad de diseño y entre la velocidad de diseño más 20. Entonces, eso es lo que te dice, ¿no? Y aquí son, ahorita les explico para qué sirven estas cosas que subrayé. Y bueno, luego nos habla de lo que viene a ser, a ver, ¿dónde está la velocidad? Las otras velocidades que les dije, ¿no? Nos habla de lo que viene a ser la velocidad de operación, lo que les dije. Aquí está la velocidad de operación, que también lo pueden leer, pero no lo considero, la norma no dice que trabajes con ello, ¿no? Y también está la velocidad de marcha, que debería de estar por acá. A ver, ¿dónde está? A ver, de operación. Aquí está la velocidad de marcha, ¿no? Entonces hay 4 tipos de velocidad, ¿no? Pero la norma te dice, se debe de diseñar con la velocidad específica. Hasta aquí, señores, alguna con la velocidad específica e indicar que también eso lo dice la norma, ¿no? La norma te dice que tienes que diseñar con la velocidad específica. Ahora, ¿y cómo yo hago lo que es la velocidad específica? ¿Cómo defino? Vamos a ir una vez más a la presentación, cómo yo calculo. Fácil. Yo hice este pequeño resumen que dice, bueno, la velocidad de diseño, existe una velocidad específica 1 para curvas horizontales, específica 2 para tangentes horizontales, específica 3 para curvas verticales, específica 4 para tangentes verticales. ¿Y cómo se asigna? Aquí está. Esto yo lo hice, que fue como les explico, a ver, es un diagrama que te permite la asignación de una velocidad específica a un elemento geométrico de diseño. ¿Cuál es la forma correcta? Entonces, la forma correcta es la siguiente, mira. Primero tú le asignas una velocidad específica a la curva horizontal. Y una vez tú le des la velocidad específica a la curva horizontal, le asignas la velocidad específica a la tangente horizontal. Aquí está a la tangente, luego a la tangente. ¿Y cómo se asigna? Pues la tangente va a tener como velocidad específica la mayor de las dos velocidades de las curvas horizontales extremas. O sea, si tienes una tangente, una curva acá y otra curva acá, digamos que acá has entrado con 30 y acá estás trabajando con 50, que todavía está cumpliendo. Entonces, ¿con cuál va a trabajar la tangente? Dice, digamos que a esta curva, como te dije, le pusiste 30. Primero es a la curva horizontal, ¿no? Primero a la curva horizontal. Y a esta le pusiste 50. Entonces, ¿con cuál va a trabajar la tangente? La tangente va a trabajar con 50. Es la velocidad de la tangente. Ahora, si es que en este caso fuera 50-70, trabaja con la mayor. Es lo que dice. Va a trabajar con la mayor de las dos curvas horizontales extremas. Eso es para la tangente. Y luego de asignar a la tangente, vas a asignar a la curva vertical y a la tangente vertical. Digamos que esta de acá, a ver, bueno, aquí no es muy relevante porque nos dice que debe coincidir con la velocidad específica asignada a los elementos geométricos en planta. Digamos que aquí vas a tener curiosamente una curva vertical, una parábola, ¿no? Entonces, ¿con cuánto trabajará? Con la misma que está trabajando en planta. Por ejemplo, este está trabajando en planta con 50, aquí va a trabajar con 50 también. Así es. Y digamos después ha venido una curva acá y aquí también había una tangente. Entonces esta tangente de acá estará trabajando con 50 y esta curva de acá estará trabajando con 30. Perdón, esta tangente de acá estará trabajando con 30. Entonces es lo que dice la norma, ¿no? Entonces, yo hice este pequeño resumen que dice primero a la curva horizontal, luego a la tangente horizontal y el diseño vertical es igualito al diseño horizontal. O sea, aquí dice, según la norma, la curva vertical, tanto la tangente como la curva vertical, coincidirán con la velocidad específica asignada a los elementos geométricos en planta. O sea, vamos a trabajar más lo que es la velocidad específica en el diseño en planta. Y el perfil se tiene que acomodar a lo que tú hayas diseñado en planta. O sea, la planta manda en este caso. Entonces, ¿cuál es el proceso? Le das una velocidad a una curva,
Y luego la tangente, ¿no? Va a trabajar con la mayor de las curvas que enlaza. Y luego, una vez que esté la tangente horizontal, la curva horizontal, ya tienes tu diseño en planta. Y el diseño en perfil obedece ese diseño en planta. Con quien caiga, ¿no? Con quien caiga. Es lo que dice, ¿no? Con quien coincida. ¿Dónde está todo esto? En la norma acá. A ver, el proceso de diseño en planta dice partiendo de la velocidad de diseño en tramo homogéneo adoptada, asignar la velocidad específica a cada una de las curvas horizontales, que es lo que vamos a hacer ahorita. Ahorita vamos a asignar la velocidad específica a todas las curvas horizontales. Luego, asignada en las curvas horizontales, asignar la velocidad específica a las tangentes horizontales. ¿No? Como les dije, ¿no? Primero las curvas, luego las tangentes, luego de las tangentes a las curvas verticales, luego de las curvas verticales a las tangentes verticales, ¿no? Ya les dije que las tangentes, bueno, el diseño vertical depende del diseño horizontal, perdón, del diseño en planta también, ¿no? Entonces ya lo más importante es está el diseño en planta. ¿Por dónde empezamos? Por la velocidad específica de las curvas horizontales, que es básicamente lo que te da el software. El software aquí trabaja con la velocidad específica que está en planta. O sea, primero con la velocidad específica de diseño. Mira, aquí velocidad dice de 30. Y es lo mismo que te pone acá. Y nosotros no trabajamos con 30 siempre. Puede ser con 40, puede ser con 50. Y es por eso que aquí hay distintos tipos de velocidad. Entonces, como vamos a trabajar con la velocidad específica, no siempre vamos a trabajar con 30. Va a haber casos con 40, va a haber casos con 50. Y en otros diseños, digamos, ustedes están trabajando con 60 de velocidad de diseño. Puedes trabajar con 70 y puedes trabajar con 80. Entonces ya, y ahí ya, ¿por qué? Otra razón que yo pude obtener que de por qué no diseñan con velocidad específica los grandes diseñadores es porque es un poco complejo su cálculo. Tienes que calcular para uno, para otro, y ya ahí te vuelves loco en esos cálculos. Nunca terminarías. Pero felizmente el software, sus cálculos son automáticos. Ahorita les digo cómo calcula automáticamente el software todos esos datos, ¿no? Hasta aquí. Bueno, creo que esto sería la explicación de la velocidad específica. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Aquí te lo explico. Para 30, según la norma, el radio mínimo es 25. Y el que está sinclotoide, o sea, para salvarte es 55. Pero a ver, cambia la velocidad. Que el vehículo vaya a un poquito más de velocidad, a 40. Ya cambia, mira. Es dinámico esto. Ahora el radio mínimo es 45 y el de sinclotoide es 95. A ver, cambia un poco más de velocidad, un poco más. Si tú quieres diseñar para que el vehículo pueda pasar con 50 kilómetros por hora esa curva, el radio mínimo con espiral 70 y el radio mínimo sin espiral 150. Y no solo eso. Por ejemplo, cuando yo trabajo con 30, ahorita ya estamos entrando acá. La curva, la clotoide y la clotoide. Empecemos solamente por la curva, luego explico un poco la clotoide. Mira, te dice, para una velocidad específica de 30, tu radio debe ser de 25, tu peralte debe ser de 8% y tu sobreancho debe ser de 5.30 metros. En este caso, ¿no? Sigamos. Para una velocidad de 40, cambia, mira. Tu radio... A ver, espera. Este radio me estoy equivocando. Este radio es modificable. Aquí me estoy confundiendo yo. Este radio puedes modificar. Es la que vas a usar. El que sí tienes que trabajar es esta. Para una velocidad de 40, tu peralte es de 8%, tu sobreancho es de 6.90 y tu longitud de transición de peralte son de 20 metros. Eso es lo que dice, ¿no? Y también cambian los parámetros de radio con clotoide y radio sin clotoide. Y así vamos diciendo, ¿no? Digamos que tenemos un amplio espacio, ¿no? Por ejemplo, es una curva amplia. Tenemos para hacer una curva gigante, no sé, de 200, 300 metros. Ya. Lo diseñaremos con 50. Para que en esa curva amplia puedan entrar los vehículos a 50 kilómetros por hora. Y para nosotros hacer que este vehículo esté seguro con esa velocidad un poco grande, entonces los parámetros cambian. Ahora el peralte va a ser de 8. El sobreancho va a ser un poco más grande, 7 metros. Y la longitud de transición de peralte, 20 metros. Eso es a lo que me refiero. A eso es a lo que me refiero, señora.
Como les dije, es un curso completo.